8:08, hermosa artesanía tenemos sin duda, cobertura de internet, no sé si tanto, de eso vamos a conversar con Iván Chumo, el presidente de la Asociación de Proveedores de Internet del Perú, y Sandro Mairata, catedrático en temas digitales de la Universidad de Lima. Señores, gracias por estar con nosotros esta mañana. Comenzamos con el señor Chumo para que nos encuadre el contexto. Durante años pues se hablaba de la rápida expansión de Internet, ¿no?, en el Perú, el tema de las cabinas, ¿no?, que era pues un país líder en América Latina, pero al parecer la visita de Zuckerberg nos recuerda que estamos muy lejos todavía de una situación óptima en Internet. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, hemos avanzado, es indudable que hemos avanzado. A nivel de gobierno se han hecho inversiones considerables, la red dorsal de fibra óptica, estamos en plena ejecución de 8 proyectos regionales. En total, los proyectos de incremento de conectividad implican más de 30.000 kilómetros de fibra que se están tendiendo y se van a tender en los próximos 2 años. Pero el problema principal que tenemos es un tema de dispersión geográfica. Existen 24% de nuestra población que está en zonas rurales. Ahora, de 98.000 poblados, centros poblados que existen en el país, solo el 3% se encuentran en zonas urbanas. O sea, existe una dispersión impresionante y de ellos el 75% de los poblados rurales tiene menos de 100 habitantes. Un proyecto como Aquila podría servir, por ejemplo, para ese tipo de Exactamente, porque población. la inversión para poder llegar a Internet a esos pequeños poblados de menos de 100 habitantes es demasiado alta para el retorno de la Que es inversión. el drama en todo el tema del país, el asunto de la dispersión, ¿no? Exactamente. Entonces, ese proyecto realmente podría ser una solución Pero en interesante. líneas generales, por ejemplo, en términos urbanos, ¿estamos bien? Hemos avanzado, indudablemente. En estos momentos, más del 56% de la población ya tiene Internet, o sea, hay una penetración de Internet que ha subido considerablemente en los ¿Eso nos últimos pone en 2 qué años. contexto en América Latina? Todavía estamos en el puesto 34 de 50 en América Latina. Todavía estamos lejos, pero esperemos que eso vaya mejorando en los siguientes años. Sandro, en el tema educativo, ¿qué tanto se ha innovado, avanzado en el uso de Internet en el Perú? ¿Cuáles son las perspectivas realmente de poder dar buen uso a una herramienta pues, fundamental como esta? Bueno, en general, las currículas se están implementando paulatinamente. Primero, los millennials ya vienen con un conocimiento previo de casa y del día a día. Es a la clase de los profesores, al grupo de catedráticos, a quienes todavía se les tiene que hacer romper ese pequeño mito de las redes sociales y el Internet como una amenaza, como un elemento distractor. Entonces, creo que todavía lo que falta es integrar el Internet y las nuevas tecnologías con los potenciales que tienen para clase, para integrar al alumno y al educando con sus objetivos. Todavía no se ha avanzado en eso. Hay universidades que sí han dado grandes saltos. De hecho, hay sistemas internos que facilitan la subida de notas, el compartir archivos, los PPTs, etcétera. Pero todavía a tener una integración entre educación y el provecho que se le puede sacar realmente, todavía depende de dar una mayor integración en el grupo, en el cuerpo de docentes de las universidades peruanas. En una institución como la de Lima, que me imagino yo está a la vanguardia en estas materias, ¿dónde se han visto los cambios dramáticos con respecto a la educación e Internet? Pues yo creo de que lo que más, y no solo en la Universidad de Lima, sino en otras, los grupos de Facebook se han vuelto la herramienta sociabilizadora, ¿no? Por más de que se abran sitios oficiales, aulas virtuales, como se les llama, donde se colocan de manera oficial los contenidos, los profesores saben que van a llegar a los alumnos de una manera más consistente si abren un grupo de Facebook y ahí pasan las actualizaciones, incluso interactúan con ellos con un poco de humor y les avisan de los cambios, algún examen, etcétera, ¿no? En ese aspecto, Facebook es una herramienta muy integradora. El hecho de no tener un peso institucional, de no tener un peso formal, ¿no?, es lo que siempre va a volcar pues, a los alumnos allí y Además, se van a sentir más cómodos en ese contexto. en el Perú tenemos 17 millones de cuentas de Twitter y se proyecta que para fin de año tendremos 6 millones de cuentas, 17 millones de cuentas de Facebook y se proyecta que para fin de año 6 millones de cuentas de Twitter. Entonces, hay una gran timidez respecto a Twitter. Facebook tiene un elemento más cálido,
más inmediato, más integrador. Entonces, sí, los alumnos están en Facebook, los profesores quieren estar donde están los alumnos, ¿no? Ujú. En términos, veíamos este proyecto Aquila, ¿no? Que es este dron, ¿no? Zuckerberg viene a hablar de la revolución de la conectividad. Él, por supuesto, trasciende mucho más allá de lo que es esta red social que es tan importante y de tanto impacto, pero usted me decía, él es un visionario, ¿no? Que va más allá de ello. ¿Qué tipo de herramientas son las que se pueden echar mano en un país como el Perú para ampliar esa conectividad? Bueno, en el país lo que estamos haciendo ya es ampliar la conectividad a nivel de unir las capitales provinciales con las capitales distritales. Esto es con los proyectos regionales. Eso ya de por sí es un avance. Pero definitivamente un dron que permita masificar hacia los poblados más cercanos, más pequeños, el uso de Internet es algo que nos va a ayudar. Ahora, Internet nos ha cambiado la vida, o sea, la forma de aprender, la forma de investigar, y definitivamente es injusto que haya población, casi 20% de la población, que esté sin tener servicios de Internet. ¿Cuáles son los problemas adicionales que enfrentan ustedes, por ejemplo, en términos de, digamos, se da mucha ilegalidad en las conexiones, hay problemas de formalización también por el lado de Internet? Se da poco, Se da realmente. El poco. principal problema que tenemos a nivel de Internet es el Internet domiciliario. Si bien es cierto, a nivel corporativo, a nivel de móviles, existe mucha competencia, en el Internet domiciliario todavía existe un monopolio. Existe el operador incumbente que tiene más del 90% de las conexiones de Internet domiciliaria. Ese es un monopolio, Y por todavía se ha supuesto, hecho poco. es un monopolio, definitivamente. Ujú. Y en términos legislativos, ¿se está impulsando la entrada más agresiva de competidores? Todavía no, en ese nivel todavía no se están dando ninguna medida para poder hacer un cambio. Interesante. Eh, Sandro, el lado oscuro, si se quiere, también de todo el tema de redes sociales. En los últimos días, a propósito de la elección de Estados Unidos, se han publicado artículos en la prensa de ese país sobre el papel que tuvo Facebook y que incluso el propio Zuckerberg, digamos, tuvo una reunión con su plana mayor y sus trabajadores en general para tranquilizarlos en la medida que él consideraba que Facebook no había influido de alguna manera en el comportamiento de los electores. Por supuesto, esto se da en un momento en el cual se habla, veíamos en el diccionario de Oxford, la palabra más novedosa, entre comillas, que se ha presentado este año es esto de post-truth, o sea, post-verdad. Estás es entre otras cosas, parte de la paradoja, ¿no?, del mundo tecnológico. Cuando más información se dispone, sencillamente la verdad pasa a un segundo plano, porque en un candidato como Trump, ¿no?, se vio, sus opositores le reclamaban, ¿no?, una y otra vez constantemente que él no hablaba con la verdad en muchos casos, y aún así eso a sus electores no les molestó. ¿Y a qué voy? Que se decía que en Facebook, como tú dices, es pues por donde circula la información y donde se encuentra, ¿no?, la gente hoy, había circulado una cantidad también de información falsa. Ese es un tema difícil, ¿no?, en términos de combatirlo. De repente el propio Facebook podrá institucionalmente decir que ellos no apoyan nada de esto y académicos y pensadores lo criticarán muchísimo, pero de alguna manera es poco lo que se puede hacer en términos del debate público, ¿no? En efecto, lo que tú me estás diciendo es cierto. Hubo una preocupación respecto a lo que tú debes conocer, todos los que usamos Facebook conocemos como el newsfeed, ¿no? El listado de noticias que aparecen. Ahora, Zuckerberg pertenece a esta camada pues, de visionarios que también habitan en un mundo creado por ellos mismos, donde las verdades que ellos dicen son las que habitan su propio discurso, ¿no? Steve Jobs era famoso porque decía cosas que en realidad no eran reales y su equipo simplemente tenía que seguir esa visión. Cuando a Zuckerberg se le confronta y le dice, mire, Newsfeed ha estado alimentando de noticias falsas la red, él dice, no, eso es una locura, nada que ver, no hay influencia. Pero a la vez en otras conferencias él admite la influencia y promueve la influencia que tiene Facebook. Es un negocio al final. Es un negocio. Lo que se ha hecho al final, y se sabe, es que él oficialmente dijo lo que tú has referido, no es una locura, esto que dicen es falso, pero ya se ha reportado que Google tuvo una reunión con Facebook y se ha decidido que los sitios de noticias falsas, que ya han sido etiquetados como tal,
van a tener menos acceso al AdSense, o sea, a la forma de anunciar en Google, y se va a filtrar mucho más el acceso de estos sitios de noticias a los propios avisos que tiene Facebook, ¿no? Entonces, de alguna manera, oficialmente se dice no es tan grave la cosa, pero internamente están tomando medidas al respecto, ¿no? Y se ve de todas maneras como los críticos un poco de Internet, ahora ser crítico de Internet es casi pues una excentricidad, es una realidad absolutamente pues, puntual y poderosísima. Pero a lo que se refieren es, dicen, cuando uno pensaba que el debate crítico y democrático iba a extenderse, lo que ocurre en realidad es que es un poco lo que me estás diciendo con los propietarios, ¿no? ¿no? Que viven en sus propias realidades. Uno en Internet también comienza a vivir en sus propias realidades, ¿no? Frecuenta a gente que piensa como uno, el pensamiento que disiente de esto es repelido incluso con violencia verbal, ¿no? Claro. Entonces, todavía nos falta mucho por avanzar, ¿no? Si es que otra vez volvemos a tener una perspectiva crítica frente a todo, definitivamente no ha tenido el efecto, digamos, de expandir conocimiento de repente como uno hubiera esperado. Quizá lo que ha creado son nuevos perfiles de personas, ¿no? Los millennials, de nuevo, vienen con otro chip, vienen con otra forma de concebir la información. Cuando hablas de educación, algo que se discute mucho entre colegas es que las nuevas generaciones son inmediatistas, quizá han perdido la curiosidad, se conforman con lo que reciben en un meme, o reciben en un post de Facebook. Poca capacidad de concentración. Y leen el titular y ya tienen toda la información según ellos. Entonces, sí, hay una redistribución desigual de conocimiento y sin embargo eso también es una paradoja porque lo que viene a promover Zuckerberg es esta revolución de la conectividad que quiere decir que en el siglo XXII, como él lo ha dicho, nuestro modelo industrial va a estar reemplazado por una economía del conocimiento, ¿no? Él está apuntando a esa economía del conocimiento, donde la economía del conocimiento produce tecnócratas y gente que produce conocimiento que hace avanzar a la humanidad. Ahora, eso es futurología, ¿no? Y quizá él está rodeado de gente que sabe un poco más de nosotros, que ve las tendencias, pero donde estamos ahora es todavía un apabullamiento de información. Mucha gente se ve saturada, mucha gente deja Facebook porque está harta de no saber qué hacer con eso. Y yo mismo tengo alumnos que me dicen, profesor, ¿sabe qué? Yo me salí de Twitter porque la verdad hay tanta cosa que no sé por dónde empezar. Entonces todavía hay caminos por recorrer y estamos en eso, ¿no? ¿Qué consumen los peruanos en Internet, señor Chumo? ¿Qué sabemos del consumo peruano en Internet? ¿Hay alguna particularidad frente a otros países, por ejemplo? No, pero estamos viendo un tema que hay que marcar una diferencia. Una cosa es Facebook, otra cosa es Internet. El problema es que muchas veces se está asociando lo mismo también. El poder de Facebook es de tal naturaleza. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, en cifras, solamente del año 2014 a 2015 han subido de 13 a 14 millones de usuarios de Facebook en el Perú, lo que significa un 47% de la población. Es masivo, o sea, realmente llega a puntos invasivos el tema de Facebook, pero no hay que olvidar, Facebook es un negocio, o sea, no es todo Internet. Quien busca información la encuentra. Sin duda, claro, es una herramienta maravillosa. Para terminar, Sandro, en esa experiencia que hablabas de los millennials y los distintos perfiles, como docente, ¿sí sientes barreras en esos términos? Por supuesto ya te has especializado en esto, ¿no? Pero ¿hay elementos de frustración en tu relación con ese alumnado cuando nos referimos al marco de esta conversación, que es el tema del conocimiento y cómo es que adquieren ese conocimiento y cómo lo clasifican? Pues la mayor frustración que quizá puedo sentir es una confusión que no termina de elucidarse, ¿no? A veces se confunde la parte con el todo. Hay dos términos que se usan como intercambiables y que no lo son. Una cosa son las redes sociales y otra cosa son los medios sociales. El gran universo de medios sociales está compuesto por redes sociales, servicios de compartir fotografía, servicios de chat, etc. Incluso Twitter no es una red social, es una herramienta de microblogging que a partir de su uso funciona como red social. Creo que cuando empezamos a romper esas definiciones y empezamos a entender cuál es el lugar de Facebook,
es donde ahí empieza el gran eureka, como le dicen en inglés, el eureka moment, ¿no? Ok. Entonces, la frustración viene por el lado de que, ok, te enseño cómo puedes sacarle la productividad, pero aún prefiero poner la foto del gatito, del enamorado, de mi día en la playa. Entonces, creo que es una herramienta que aún puede ser más útil de lo que actualmente es. El acceso de los peruanos va sobre todo por el lado de redes sociales, cuando hablamos de Internet, las horas que ellos pasan en Internet. Sí, somos muy dependientes del tema de redes sociales y Facebook es una de las páginas que más se visita. Y bueno, la producción de memes es, creo, altísima, ¿no? Frente Total. a otros países. Total. Bueno, de cal y de arena, ¿no? En una realidad que es al mismo tiempo, pues, incontrastable, ¿no? Ahí esperemos, pues, que vaya evolucionando y seguramente Zuckerberg, interesante va a ser, ¿no? Nos va a dar luces, ¿no? Sobre el futuro, pues, de esta conectividad. Sandro Mairata y Iván Chumo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias.